Bueno, paz y gracia para todos una vez más. Bienvenidos a este canal, ¿verdad? Eh, JL López Apología. Bienvenidos a una vez más a esta serie, la cual hemos titulado Una fe responsable. Es una serie donde hemos venido desarrollando la necesidad de poder tener cada uno de nosotros, la necesidad de poder desarrollar una fe que sea responsable, una fe que sea coherente, consistente con la palabra de Dios. Hemos hablado en muchas ocasiones de el problema que tiene el cristianismo contemporáneo, que es un problema que básicamente está sujeto a una falta de comprensión, está sujeto a una falta de conocimiento del Dios de la Biblia. Hoy el cristianismo contemporáneo habla de un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Hoy el cristianismo que se conoce habla y predica de un evangelio, pero no es el evangelio bíblico. Hoy el cristianismo habla de un Jesús, presenta un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Muy pocas personas dentro del cristianismo contemporáneo pueden lograr percibir esto que estoy diciendo. Entonces, vamos a entrar a un tema, voy a empezar en esta serie, vamos a continuar esta serie, Una fe responsable, y vamos a continuar esta serie, pero hoy vamos a comenzar a desarrollar un tema que es bien profundo, un tema que es bien interesante y que nos va a permitir a todos nosotros poder tener claridad sobre algunas preguntas, sobre algunos asuntos que tienen que ver con el gobierno de Dios, que hoy realmente muchos cristianos no han logrado comprender. El domingo pasado comencé a hablar un tema en la congregación, el cual titulé Detrás de cada circunstancia visible hay una invisible. Terminada la predicación del domingo, se me acercaron algunos hermanos eh, a decir que era importante aclarar algo que posiblemente no se ha logrado comprender bien. Y es ese hecho de que todo está escrito, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice, qué es lo que se quiere establecer cuando nosotros decimos ya todo está escrito? Eso me parece muy importante para cada uno de nosotros. Y meditando en esa pregunta, toda esta semana me senté a meditar sobre la necesidad de poder dar una claridad sobre ese tema. Y eso es lo que dio lugar a esta enseñanza que hoy vamos a comenzar. ¿Cómo debemos comprender que todo está escrito? Ojo con eso. ¿Cómo debemos comprender cada uno de nosotros como discípulos de Cristo que todo está escrito? ¿Por qué es importante la pregunta y por qué es importante responder esa pregunta? ¿Por qué es importante comprender que todo está escrito? Porque cuando yo comprendo que todo está escrito, voy a saber ubicarme en el tiempo, eh, voy a tener claro qué es lo que yo espero de Dios y voy a tener claro qué es lo que va a suceder en este mundo. Nada de lo que suceda en este mundo va a mover mi fe, va a traer un conflicto espiritual a mi vida. Nada de lo que sucede en este mundo va a poner a tambalear mi esperanza en Dios, porque yo ya entiendo lo que significa que todo está escrito, ¿sí? Esa pregunta nos lleva a nosotros, ¿cómo debemos comprender que todo está escrito? Nos lleva a una pregunta que va a llevarnos a nosotros a una profundidad necesaria
para comprender varias cosas. Una de esas cosas que vamos a comprender a través de este estudio que hoy vamos a comenzar de este tema, una de esas cosas que vamos a comprender es a utilizar mejor nuestro tiempo de oración. Ojo con esto. Este tema que hoy vamos a comenzar nos va a llevar a comprender cómo utilizar mejor nuestro tiempo de oración, cómo usar de manera correcta la oración. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué este tema va a responder esa pregunta? ¿Y por qué este tema va a aclarar ese asunto de cómo saber utilizar la oración? Porque dentro del cristianismo contemporáneo, hermanos, la oración ha sido uno de los conceptos teológicos que han sido mal comprendidos, mal usados y mal aplicados. Me explico. Cuando yo no comprendo que todo está escrito y que todo está determinado por Dios, cuando yo no comprendo eso, cuando yo no tengo eso claro, voy a creer que es lo que ha sucedido y sigue sucediendo dentro del cristianismo contemporáneo. Voy a creer que la oración es un medio que Dios me permite a mí para hacer que Él cambie los planes. Muchos cristianos evangélicos hoy, lamentablemente, entienden, ven, perciben la oración desde esa perspectiva. Que la oración es una herramienta que Dios nos dio, que Dios nos permitió a nosotros, para nosotros utilizarla para a través de la oración hacer que Dios cambie los planes que Él tiene, o para este mundo, o para hacer que Él cambie los planes que Él tiene para nosotros. Ese ha sido uno de los grandes errores que el cristianismo ha cometido, que todos hemos cometido por ignorancia escritural, por ignorancia bíblica, con el tema de la oración. La oración no es para torcerle la mano a Dios, pero repito, desafortunadamente es como muchas personas entienden la oración. Entonces, ¿cuál es la pregunta más profunda que crea la necesidad de poder comprender que todo está escrito? Y es la siguiente. Esa pregunta es la siguiente. ¿Gobierna el universo? ¿Gobierna Dios el universo improvisando según los acontecimientos del día a día? ¿Será que hay cristianos evangélicos que piensan que Dios gobierna el universo según los acontecimientos del día a día? ¿O en vez de pensar eso, o en vez de tener esa perspectiva, deberíamos pensar que todo más bien ocurre conforme a un propósito eterno previamente establecido por Dios? Pongan cuidado a esto que les voy a plantear aquí porque es muy importante. Ojo a esto. Ya planteé esa pregunta. Présteme por favor mucha atención aquí a lo que les voy a decir. Miren que ya planteé la pregunta, ¿cierto? ¿Gobierna Dios el universo improvisando según los acontecimientos o todo ocurre según un propósito eterno previamente establecido? Casi que de manera automática, no lo voy a preguntar, pero estoy plenamente convencido que todos aquí van a decir y van a responder, no, Dios no gobierna el universo improvisando según los acontecimientos diarios de la vida. No, Dios gobierna el universo conforme a un propósito eterno que Él ya estableció. Estoy seguro que todos van a llegar a ese punto, todos estarían de acuerdo con eso, ¿cierto? La pregunta es, si nosotros realmente sabemos eso, ¿vivimos nuestra vida espiritual en coinonía con esa verdad que yo estoy expresando allí? ¿Con esa verdad que yo estoy aceptando allí? ¿Vivo yo en coinonía con eso? ¿O simplemente yo creo que sí, que Dios opera, gobierna conforme a un propósito eterno que Él ya estableció,
Pero cuando yo comparo mi vida espiritual con esa verdad que digo creer, no hay coinonía allí. Mi vida espiritual no está complementada a esa verdad que yo estoy diciendo que creo. No sé si me están entendiendo. Ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos como cristianos. Bien, la respuesta a esa pregunta es toda la escritura, hermanos. Toda la Biblia responde que Dios actúa conforme a un decreto eterno. Pongan cuidado a esto, que aquí es donde viene lo complejo del asunto. Por eso les dije que vinieran con cuchillo y con tenedor, porque esto es carne dura, hermano. Este tema es uno de esos temas profundos que traen madurez espiritual a nuestras vidas. Pónganme en cuidado a esto, porque aquí es donde entra el conflicto humano. Pónganme en cuidado aquí. Repito, toda la Biblia enseña que Dios actúa conforme a un propósito eterno. Toda la Biblia lo enseña. ¿En dónde viene el conflicto? Póngame la atención aquí. ¿En dónde comienza el conflicto? El conflicto se crea cuando comprendemos que así como la Biblia enseña que Dios opera, gobierna bajo un decreto eterno, la Biblia también enseña la responsabilidad del hombre en dicho gobierno. ¿Me están entendiendo? Allí es donde se crea el conflicto. Ojo, allí es donde se crea el conflicto. ¿Cuál conflicto? El conflicto que lleva a muchos hombres y mujeres que conocen de Dios y que no conocen a Dios a hacerse una pregunta. Si Dios gobierna el universo, si Dios gobierna todo conforme a un decreto que él mismo estableció, ¿en dónde queda bajo ese argumento? ¿En dónde queda la voluntad humana? ¿En dónde queda la responsabilidad del hombre si Dios gobierna el mundo conforme a un decreto establecido, de hecho, desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo encaja eso? ¿Cómo yo logro entender ese propósito eterno establecido por Dios, por medio del cual Él gobierna? ¿Y cómo yo encajo la voluntad del hombre, la responsabilidad del hombre ante esa verdad? Eso, vuelvo y repito, es lo que ha generado un conflicto teológico en el cristianismo de hoy. Les hablo de esto porque eso es lo que va a desarrollar este tema que hoy voy a comenzar con ustedes. En eso consiste este estudio que hoy comenzamos, en lograr comprender ambas verdades, sin negar, ojo, sin negar ninguna, porque la Biblia presenta, vuelvo y lo repito, las dos verdades, el decreto eterno de Dios y la responsabilidad humana. Bien. Cuando nosotros hablamos de un decreto de Dios, en términos bíblicos, hermanos, un decreto, un decreto de Dios, cuando hablamos de un decreto divino, tenemos que entender que es la determinación soberana mediante la cual Dios establece antes, durante la historia, lo que Él va a terminar haciendo conforme a su sabiduría, conforme a su justicia, conforme a su propósito. Voy a decirlo en otras palabras. Dios no opera, ojo con esto, Dios no opera, Dios no gobierna, ¿sí? Bajo una reacción o bajo una circunstancia humana. No opera de manera sujeta a un acontecimiento humano.
¿Por qué? Porque los acontecimientos humanos, las condiciones humanas, las circunstancias humanas siempre serán variables. Y esa es la perspectiva que desafortunadamente muchos hombres y mujeres de Dios tienen de cómo es el gobierno de Dios. ¿Sí? Ok, quiero que vamos al libro de Isaías, por favor. Vamos al libro del profeta Isaías y vamos a leer uno de esos textos que contienen una gran verdad que poco es enseñada y que poco es conocida. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 46. Y quiero que leamos el versículo 9 y el versículo 10. En el contexto, voy a ponerlos un poquitico en el contexto para no leer todo el capítulo. En el contexto, Jehová Dios está haciendo una alternancia, ¿sí? Está haciendo un contraste entre los ídolos falsos, las deidades falsas de Babilonia, las cuales claramente habían generado una, ¿cómo es la palabra? Habían generado un conflicto interno en el corazón de Israel. Y en ese versículo 9 dice el Señor lo siguiente, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Ponga cuidado a esto. Dice el texto, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí. Tal vez ustedes han leído muchas veces ese texto. Yo quiero que hoy comprendan qué es lo que ese texto está diciendo. Dios está haciendo una comparación entre él y los ídolos de Babilonia. Ojo, y él dice, no hay otro Dios y ni siquiera hay una deidad. Ojo, eso es lo que el texto está diciendo. Ni siquiera hay una deidad en el universo entero semejante a mí, dice Dios ahí en ese texto. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Miren lo que dice el versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Yo no sé cuántos de ustedes han leído este texto y no sé cuántos han comprendido lo que ese texto está diciendo. ¿Qué es lo que Jehová Dios está diciendo en ese texto cuando Él dice que anuncio lo por venir desde el principio? Cuando uno lee ese texto, póngame cuidado esto que les voy a explicar aquí, hermanos. Cuando uno lee ese texto, debe de hacerse una pregunta. Antes de intentar hacer una interpretación, una exégesis del texto, vale la pena hacernos una pregunta. ¿En qué consiste esa pregunta? El texto dice que él anuncia lo por venir desde el principio. O sea, algo así como que antes de que las cosas sucedan, él ya las está anunciando. ¿Sí? Ojo, eso es lo que él está diciendo. Ningún Dios se parece a mí, no hay otro Dios como yo, porque yo soy el Dios que tengo la capacidad, estoy parafraseando, yo soy el Dios que tengo la capacidad de anunciar las cosas que van a suceder desde el principio. Wow, eso me habla de una línea, eso me habla, póngame cuidado, eso me habla a mí de una línea en el tiempo en la historia humana. Ojo con esto, hermanos, por favor presten mucha atención. Eso me habla a mí de una línea en el tiempo en la historia humana, ¿cierto? Pero que no solamente se sujeta a la historia humana, sino que trasciende la historia humana. Me explico. Cuando hablo de la historia humana, estoy hablando de que la humanidad está sujeta al tiempo.
nosotros somos seres temporales. Dios es un ser atemporal. ¿Qué indica eso? ¿Qué significa eso? Que Dios es un ser que no está sujeto al tiempo. Para Él no hay mañana, no hay tarde y no hay noche. Para Él no hay principio y fin de semana. Para Dios no hay comienzos de año y para Dios no hay finales de año. Ojo con esto que es muy importante. Lo que Él está diciendo es allí, el texto nos presenta una línea en el tiempo humano, pero esa línea que Él estableció en el tiempo humano trasciende el tiempo cronológico, que es el tiempo humano, y digo lo trasciende porque la línea del gobierno suyo, del propósito suyo, del plan de Dios, no fue establecida desde que el tiempo comenzó a correr, fue establecida desde antes de la creación. Eso es lo que le da profundidad a esas palabras, que anuncio lo por venir desde el principio. Eso me lleva a mí a establecerme de manera responsable otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? Dios dice allí que Él anuncia lo por venir desde el principio. Listo, ya entendí eso. Dios está diciendo allí que Él como Dios tiene la capacidad de hablarme a mí, de enseñarme a mí lo que va a ocurrir antes de que ocurra, ¿cierto? La pregunta es, ¿en dónde yo compruebo eso? ¿En dónde Dios anuncia lo por venir desde el principio? En ese libro que usted tiene llamado la Biblia. En ese libro que usted tiene y que usted llama Biblia, en ese compendio de 66 libros que ustedes tienen ahí en su casa, amados hermanos, en ese libro o ese libro es lo que contiene, ojo, ese libro es lo que contiene lo por venir desde el principio. Por eso es que este tema es importante, porque cuando yo como cristiano evangélico no comprendo este tema que hoy comenzamos a desarrollar, yo no voy a saber ubicarme en el tiempo, no voy a saber manifestarme en el tiempo, eh, no logro saber cómo debe ser mi comportamiento, mi pensamiento, mi actitud en el tiempo que hoy estoy viviendo. Entonces quiero que presten mucha atención. Que anuncio lo por venir del principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bien. Présteme mucha atención aquí, por favor. Cuando nosotros nos vamos al texto original a hacer una exégesis, teniendo en cuenta el texto original, la palabra hebrea que se utiliza allí, traducida como consejo, ojo, la palabra hebrea traducida allí como consejo, amados hermanos, se refiere a un plan completamente deliberado, o sea, a algo que Dios establece, decreta, genera completamente deliberado, o sea, no es algo fortuito, no es accidental. Nada de lo que hoy está sucediendo en el mundo, nada de lo que ha sucedido, nada de lo que sucede y nada de lo que sucederá en este mundo debe de ser comprendido por los hijos de Dios como algo simplemente accidental. No. La palabra hebrea allí, repito, habla de un plan deliberado, habla de una resolución que Dios tomó con sabiduría. No es un pensamiento pasajero, no, indica un propósito firme, ¿sí? El texto dice, haré todo lo que quiero. Esas palabras, cuando leemos, haré todo lo que quiero, revelan algo importante. Ojo, revelan algo que puede
¿Cómo lo digo, hermanos? Esto puede parecer algo muy simple para muchos cristianos evangélicos, pero esas palabras revelan algo sumamente importante. ¿Qué es lo que revelan esas palabras? Haré todo lo que quiero. Esas palabras no revelan orgullo, porque es Dios quien está hablando. Esas palabras no se pueden interpretar simplemente como un capricho divino. Ojo con eso. Haré todo lo que quiero no se debe de entender ni de interpretar como un capricho divino. No es un capricho divino. No, esa palabra, haré todo lo que quiero, présteme por favor atención aquí. Esas palabras revelan que el cumplimiento del plan de Dios no depende de las circunstancias humanas. El cumplimiento de los planes de Dios no dependen de si las circunstancias sean favorables a sus planes o no. Así operan los nuestros. Los planes humanos sí dependen de que las circunstancias sean favorables, pero los planes de Dios no. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. Ojo, en otras palabras, lo que el texto nos está expresando es que los decretos de Dios preceden a la creación misma. ¿Sí? ¿Qué significa que los preceptos de Dios, los decretos de Dios preceden a la creación misma? Que Dios estableció todo, decretó todo antes, antes de crear todo lo que nosotros hoy vemos con nuestros ojos. Allí es donde entra el apóstol Pablo con una verdad que tiene que ser comprendida hoy por cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 3, perdón, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Miren lo que el texto dice. Presten atención aquí, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subrayen, por favor, subrayen, por favor, si usted tiene su Biblia allí, y usted de los que les gusta subrayar cosas importantes de una lectura, por favor subraye en Cristo. Esa palabra en Cristo es fundamental para que ustedes puedan comprender algo que les voy a explicar a continuación. Versículo 4. Según nos escogió en él. Ojo con esto, amados hermanos, por favor, subrayen eso. Según nos escogió en él. Subrayen eso, por favor, o tomen apunte de eso, tomen apunte de esas palabras en mayúscula o póngalas entre comillas, qué sé yo. Póngale ahí unos signos de admiración, pero haga algo y subraye, por favor, o tome apunte de eso. Según nos escogió en él. Yo le dije que esta enseñanza va a traer muchas respuestas a muchas inquietudes teológicas y doctrinales que hoy tiene el cristianismo contemporáneo. Y aquí va una de ellas. Ojo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Permítame le explico esto. Des en cuenta que Pablo está hablando de una escogencia, ¿cierto? Que sucedió, no, ojo, de una escogencia que sucedió no en la línea del tiempo humana, no. Pablo habla que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y presten mucha atención, ¿cuál es la razón por la cual fuimos escogidos? Según el apóstol Pablo. Pablo lo expresa de manera clara y dice, para que fuésemos santos, para que fuésemos apartados, ¿sí? Para que fuésemos hombres y mujeres separadas por Dios con un propósito específico. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el apóstol Pablo. Eso indica
una serie de obras de vida que tienen que ser expresadas, reveladas y manifestadas en la vida de cada creyente en Cristo Jesús. Ojo con eso. 5. En amor, dice Pablo, habiéndonos predestinado, que ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan que en el texto original no aparece predestinados, sino predeterminados. Tal vez para alguien no tiene esto mucho sentido, pero para mí lo tiene, porque la gramática bíblica indica que predestinar tiene que estar sujeto a un destino fijo. Predeterminación, cuando algo es predeterminado, no necesariamente es predestinado. Ahí hay un conflicto teológico, hay un conflicto lingüístico, hay un conflicto semántico. Hay un conflicto de interpretación, de gramática, de lingüística, como lo quieran ver. El punto es que sí hay una gran diferencia abismal entre predestinados y predeterminados. Y la diferencia es simple. Algo predestinado tiene que ver con un destino fijo, con un destino seguro, ¿sí? Cuando algo es predeterminado, la predeterminación está sujeta al comportamiento de ese algo. ¿Me están entendiendo? No tiene nada que ver con destino, tiene que ver es con comportamiento. Espero me estén entendiendo, hermanos. Quiero que esos dos conceptos ustedes los tengan completamente claros. Predestinación habla de un destino seguro sin importar el comportamiento. Ojo aquí, predestinación habla de un destino seguro sin importar el comportamiento. Por eso es una predestinación, es un destino seguro sin importar tu comportamiento. Pero cuando hablamos de predeterminación, que es la palabra que aparece en el texto original, cuando hablamos de predeterminación, no estamos hablando de un destino. Porque algo predestinado no necesariamente habla de algo que está destinado de manera fija, sino que la predeterminación está sujeta, vuelvo y lo repito, a una serie de acciones, a una serie de comportamientos. ¿Cómo comprobamos eso? El mismo Pablo nos lo explica de manera clara. Vuelvo y lo leo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Mire que Pablo allí no dice que para ser salvos. Ojo, hermanos, con esto, por favor, espero me estén entendiendo. Ojo que Pablo allí no está diciendo que fuimos escogidos para ser salvos. No. Si Pablo dice allí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos, entonces automáticamente allí la predeterminación estaría en contra con lo que el apóstol Pablo está revelando en ese texto. Pero por eso es que no aparece predestinación, aparece predeterminación porque tiene que ver con obras y es lo que Pablo está diciendo. ¿Para qué fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos, apartados, separados con un propósito específico. ¿Sí? Eso habla de obras, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mire que ahí no habla, Pablo por ninguna parte está hablando de salvación ahí. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, entonces quiero que presten atención a eso porque vamos a entender a profundidad qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Pablo sitúa la elección antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Pablo está mostrando cuando él cita que la elección fue antes de la fundación del mundo? Pablo está enseñando, Pablo está mostrando, Pablo está revelando allí que el propósito redentor, espero me estén entendiendo, hermano, présteme mucha atención. Pablo está revelando allí que el propósito redentor no nació
tras la caída de Adán. ¿Me están entendiendo? El propósito redentor de Dios no nace de manera improvisada tras la caída de Adán como una solución que el Señor tuvo que plantearse de manera rápida, improvisada, para solucionar el pecado del hombre. No, no. Eso no es lo que el apóstol Pablo está revelando. Todo lo contrario. El plan redentor ya el Señor lo tenía desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes que el mundo existiera. Vayamos entendiendo quién es Dios, cómo opera Dios y cómo gobierna Dios la historia, lo que nosotros entendemos como la historia humana o el mundo humano, ¿sí? Pablo está diciendo que el plan redentor de Dios pertenece al propósito eterno de Dios. No fue algo improvisado, no fue algo fortuito, no fue algo accidental. No fue que Dios dijo, ay, el hombre pecó, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? No, voy a inventarme un plan de redención, listo, voy a hacer esto y voy a hacer esto. No, eso no es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando allí. Y aquí aparece algo, ojo aquí con esto que les voy a explicar aquí, porque si ustedes entienden lo que les voy a explicar, ustedes van a dar un pasito más a una verdad muy importante. Aquí aparece algo en este texto que muchas veces se ha pasado desapercibido. Quiero que presten mucha atención. ¿A dónde voy? Aquí les voy a dar un argumento fuerte, firme, irrefutable. Ojo aquí. Este es uno de los textos que el calvinismo utiliza para enseñar acerca de la predestinación, como ellos la comprenden, de que Dios escogió a hombres y mujeres antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos, y que Dios escogió hombres y mujeres antes de la fundación del mundo para que se condenaran. Este es uno de los textos que ellos utilizan. Pero quiero que presten muchísima atención a qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Porque el texto no dice, Pablo no dice por ninguna parte que Dios escogió personas. ¿Están entendiendo eso? Estoy plenamente convencido que la mayoría de ustedes han pasado eso por alto cuando leen este texto. El texto nos dice que Dios escogió personas. ¿Qué es lo que el texto dice? El texto dice que Dios nos escogió en Él. Ahora entienden por qué les dije hace un momento subrayen en Él, porque esa expresión es lo que nos va a permitir a nosotros poder comprender qué es lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo allí. Ahí está toda la clave de lo que Juan Calvino en su momento no logró entender. Y como él no lo entendió, tergiversó el texto y así lo enseñó. Y esa tergiversación pasó desde Calvino hasta nuestra historia. Y por eso es que ustedes conocen calvinistas que sostienen esa postura, que es una postura humana de un hombre que no logró comprender lo que estaba escrito. Vuelvo y repito, en él es la palabra clave en ese texto. En esa palabra está toda la clave. ¿Qué quiero decir con eso? Que el apóstol Pablo allí está enseñando que la elección ocurrió en Cristo. ¿Ustedes entienden la diferencia? Miren que Pablo allí no dice, Dios escogió a Cristo porque escogió a las personas. No, dice exactamente lo contrario. Primero está Cristo, luego todos los que están unidos a Él. ¿Me están entendiendo eso? Se los voy a explicar. Hay un texto en el libro del profeta Isaías
creo que es sí, capítulo 42 en el versículo 1, Isaías habla del Mesías y Dios a través del profeta Isaías dice, he aquí mi siervo, mi escogido. Ahí aparecen, hermanos, dos verbos importantes que son completamente distintos el uno del otro. Escogió, ojo, escogió y predestinó. En esas palabras del apóstol Pablo aparecen esos dos verbos. Escogió y predestinó. ¿Sí? Son conceptos, hermanos, completamente relacionados, pero no son conceptos idénticos. Entonces, la pregunta que surge de todo eso no es si existe la elección. Esa no es la pregunta. La Biblia es clara, claro que sí, eso nadie lo discute. Pero la pregunta de ese texto que Pablo habla allí no es esa, la pregunta es otra. La pregunta es cómo ocurre esa elección. Y me, si ustedes me comprenden lo que les voy a explicar y les queda completamente claro, ustedes no van a tener opción ninguna en todos los años que les quede, que les reste a ustedes de vida, que ustedes peligren de irse al calvinismo y que se dejen enredar del calvinismo. Ojo con esto. La pregunta es, según Pablo, ¿cómo ocurre esa elección? Repito, la elección es real, la elección es bíblica. Eso no está en discusión, hermano. Vuelvo y lo dejo claro. La discusión no es esa. La pregunta es poder entender por medio de lo que Pablo está escribiendo allí cómo esa elección ocurrió. ¿Cómo ocurre esa elección? Y esa es la pregunta en ese texto. ¿Cómo yo respondo esa pregunta? Basándome en el texto. Ojo, basándome en el texto. La pregunta la voy a poder responder o me la voy a poder responder cuando leo el texto. Es cuando logro fijarme que el centro de la frase del apóstol Pablo no es nos. Ojo, el centro de la frase de Pablo en el texto no es nos. Me explico. Muchos leen el texto así o muchos memorizan el texto, muchos entienden el texto o muchos interpretan el texto así. Dios nos escogió. Cuando vos le preguntas a un calvinista que te explique la elección incondicional, él te va a decir, el calvinista te va a decir, que Dios de forma soberana, ojo, que Dios de forma soberana decidió escogerte a vos. Un ejemplo, que Dios de forma soberana escogió a hombres y mujeres para salvación y que Dios de forma soberana escogió a hombres y mujeres para condenación. Ahí es donde surge el problema. Ahí es donde surge el problema. Porque la cuestión no es que Pablo está diciendo que el Señor nos escogió, dejando o pasando por alto algo importante. Pongan cuidado a esto. Lo que Pablo está escribiendo es, nos escogió, pero ese nos escogió está sujeto, está amarrado a una verdad que yo asumo que el calvinismo no la entendió, no la ha entendido, obviamente. Es profundo eso que Pablo está diciendo allí. Pablo dice, nos escogió en él. Y eso cambia completamente la perspectiva de lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque Pablo no está diciendo que simplemente nos escogió y que Dios hizo un plan con los que escogió. No, él está diciendo, nos escogió en él. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, sí o no? En el idioma griego que el apóstol Pablo está utilizando allí, el énfasis no está en los escogidos. Me espero me estén entendiendo. Cuando ustedes leen que Pablo dice, nos escogió en él, el énfasis de Pablo no está en los escogidos. ¿En dónde está el énfasis?
está en la persona de Cristo. Me explico. No dice nos escogió aparte de Cristo. No dice nos escogió antes de Cristo. No dice nos escogió sin ninguna relación con Cristo. Toda elección está o ocurre en Cristo. No sé si me están entendiendo, hermanos. Pero cuando ustedes comprenden lo que yo les estoy diciendo, eso cambia completamente la interpretación. Porque Pablo nunca dice Dios escogió personas. Espero me estén entendiendo, hermano. Perdóneme que sea tan insistente. Hay alguien aquí que dice que yo me pego mucho, pero es que yo tengo que pretender avanzar entendiendo que hay personas que no me están entendiendo. O sea, tengo que asumir que hay alguien que no me está entendiendo. Y siempre que hago énfasis en algo y de pronto me vuelvo repetitivo, es pensando en ese hermano o en esa hermana que no me puede decir, ve, pastor, no te estoy entendiendo. Yo ya lo he explicado muchas veces, perdónenme, pero estoy pensando en esos hermanos que no están entendiendo. ¿Sí? El texto no dice, ojo, el texto no dice que fuimos escogidos y que por medio de ese llamado, de ese propósito, Dios hizo un plan con nosotros. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo nunca dice Dios escogió personas para ponerlas en Cristo. Y de alguna forma, hermanos, esa es la perspectiva calvinista. Pablo no está diciendo allí Dios escogió personas para ponerlas en Cristo. Dice, Dios escogió en Cristo. Y vuelvo y le repito, amado, si usted me está entendiendo lo que yo le quiero explicar, usted va a poder entender cómo fue que ocurrió la elección. Y si usted entiende eso, se va a dar cuenta que la elección de Dios no fue una elección arbitraria, como lo quiere presentar el calvinismo, perdón, fundamentándose en la soberanía de Dios. Porque se los he expresado muchas veces y vuelvo y lo repito, la soberanía de Dios no es injusta, es justa. Dios no es soberano porque haga lo que le da la gana. Es un error pensar de esa manera sobre la soberanía de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces Pablo allí no está diciendo que Dios escogió personas para ponerlas en Cristo. No, él dice que las escogió en Cristo. Y eso significa que la esfera de la elección, que el punto central de la elección, que lo que le dio sentido a la elección fue Cristo Jesús. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasó con Adán? Adán pecó y cuando Adán peca, el pecado del hombre traspasó de manera automática a todos los hombres de ahí en adelante, ¿cierto? Eso es una verdad bíblica, ¿sí? Así como todos los que están en Adán, en esa naturaleza caída, pecaminosa, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Porque están en Adán. Ojo con este ejemplo que les voy a dar. ¿Qué pasa con todos los que están en Adán? ¿Participan de qué? De la condenación. Participan del pecado. Participan de la naturaleza caída que hay en Adán, en el hombre caído. Adán representa, tipifica, simboliza el hombre caído, el hombre que cayó de la gracia, el hombre que cayó de la potestad, del gobierno, del reino donde el Señor lo había puesto. Entonces, así como todos los que están en Adán participan de la misma condenación de Adán, que eso es lo que habla Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. ¿Cuál es el contraste a esa verdad que el apóstol Pablo está diciendo allí? El contraste es este. Todos los que están en Cristo participan de su elección. ¿Y quién es el elegido de Dios?
Y entonces aquí es donde les voy a soltar esa bomba que muchos no entienden todavía. Cuando yo entiendo la elección, cómo ocurre la elección, yo puedo entender. Yo espero que ustedes ya puedan entender lo que yo tengo claro y que hayan comprendido esto. Cuando yo comprendo cómo ocurrió la elección, yo ya voy a entender que Dios no me escogió a mí realmente. Realmente a quien el Señor escogió, estoy hablando del Dios Padre, a quien el Padre escogió fue a su Hijo. Entonces, ¿por qué me escogió a mí? No es que me escogió a mí, no es que te escogió a vos fuera de su Hijo. Fue que Él te escogió a ti, me escogió a mí en su Hijo. Eso es distinto. Por eso es que todos los que están en Cristo participan de la elección de Cristo. Somos elegidos en Cristo, no aparte de Cristo. No sé si me están entendiendo. Cuando ustedes comprenden esto, ahora van a comprender por qué es que nosotros, por el hecho de estar en Cristo, nos cobija la justicia de Cristo, no la nuestra. Nosotros no somos justos delante del Dios Padre por nuestras por nuestras obras propias de justicia. Nosotros somos justos porque en Cristo la justicia de Cristo es la mía. ¿Están entendiendo? Yo soy santo delante de Dios sin ser santo humanamente, moralmente, porque si yo estoy en Cristo, la santidad de Cristo me arropa a mí, me cobija a mí, me corresponde a mí por el hecho de yo estar en Cristo. ¿Me están entendiendo? Cuando yo entiendo eso, ya yo entiendo que cuando el Señor escogió a su iglesia, a su cuerpo, y la escogió en Cristo, no es que él haya escogido personas arbitrariamente, como lo expresa el calvinismo, sino que el Señor escogió, ojo, Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios mío, ¿cómo lo explico para que me entiendan? Perdónenme, pero siento que no me, o no me estoy explicando bien y siento que no me están entendiendo. Voy a explicarlo así. A ver, cuando yo comprendo esto, voy a tener una claridad de comprensión que me va a permitir a mí entender que lo que Pablo nos está enseñando ahí en ese texto es que el Padre vio en su presencia, que es la presencia de Dios, capacidad de conocer el futuro, capacidad de ver las cosas antes de que las cosas sucedan. Eso es la presencia de Dios. Ciencia habla de conocimiento, habla de un conocimiento antes de que las cosas ocurran. Ok. Lo que Pablo está diciendo allí es que él escogió desde antes de la fundación del mundo a quienes él vio en un futuro en Cristo. No sé si usted entendió eso. Eso es distinto. Entonces, eso automáticamente ya me aterriza a mí y eso ya me permite a mí comprender el propósito de Dios, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, pero también me permite comprender mi responsabilidad. ¿Qué implica mi responsabilidad en esta verdad que yo estoy planteando aquí? En que yo soy escogido en Cristo, pero para yo estar en Cristo, tengo que tomar una decisión propia. ¿Me están entendiendo? Para que el hombre esté en Cristo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse de su pecado. Tiene que someter su vida a Cristo para que el Espíritu Santo bajo esa condición tome al hombre, tome a la mujer y lo bautice en Cristo. Que ese es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? La palabra bautizar implica sumergir. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo toma a alguien, a un hombre o a una mujer, y lo introduce, lo sumerge
lo adentra en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es cuando el Espíritu Santo convierte a un hombre y a una mujer en un miembro del cuerpo de Cristo. En ese contexto es que nosotros fuimos escogidos en Cristo. Amados hermanos, espero me haya explicado. ¿Cuál es el problema que surge aquí? Que muchos unen Efesios capítulo 1 con Romanos capítulo 8. Pero el asunto es que Romanos capítulo 8 tampoco dice que Dios escogió arbitrariamente individuos. Simplemente dice a los que antes conoció. Y ya nosotros entendemos cómo los conoció. ¿Los conoció en quién? En Cristo. La palabra conocer que utiliza Pablo es una palabra griega, amado hermano, que se puede entender como un conocimiento previo, como un conocimiento relacional. Ese pasaje no desarrolla explícitamente el modo, hermanos, en que Dios determina quiénes creerán, que es lo que el calvinismo ha enseñado. No, ese término, el pasaje, no determina quiénes creerán. La palabra original se centra, según Pablo, en la certeza del propósito salvador para aquellos que pertenecen a Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. Espero hayan entendido eso. Déjenme yo cuadro una cosita aquí y continuamos. Espero hayan entendido eso, amados hermanos. Aquí genera esta verdad de, de que todo lo que está escrito ya es un designio de Dios, genera conflictos humanos, no espirituales, humanos. Ojo con esto, no espirituales, humanos. Genera conflictos en cuanto al raciocinio humano, a la incapacidad que humanamente tenemos de entender las cosas de Dios, porque creo yo que todos nosotros entendemos que las cosas de Dios son espirituales y que las cosas espirituales se disciernen desde lo espiritual, desde el espíritu. O sea, ningún hombre carnal puede discernir, conocer, desarrollar la comprensión de lo que Dios reveló en su palabra. Para eso se necesita al espíritu que fue el que inspiró la palabra misma. ¿Sí? Entonces, aquí surge el conflicto. Ese conflicto que yo se los expresé al inicio y que vamos a desarrollarlo a profundidad. ¿De cuál conflicto estoy hablando? Si Dios ya tiene todo decretado, ¿cómo encaja en esa verdad bíblica la libertad humana? ¿No? Que es otro de los puntos de la teología reformada o de la teología calvinista, que enseña que el hombre no tiene libre albedrío y que el hombre no tiene voluntad. Yo entiendo perfectamente que esto es un asunto complejo, hermano. Por eso les dije que esto es carne dura. Esto no es puré de papa. Esto es un asunto complejo que hay que discernirlo, que hay que molerlo, que hay que masticarlo y remasticarlo para poderlo digerir completamente. Quiero que vamos, por favor, a una historia que todos ustedes conocen, que la quiero poner como un ejemplo. Está en Génesis capítulo 50, versículo 18 al versículo 20. Dice el texto: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Estamos hablando de los hermanos de José, ¿no? Henos aquí por siervos tuyos. Estos hermanos ya estaban renunciando a toda dignidad. Ahora les están diciendo: tómanos como tus servidores. Y dice el texto: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y yo sé que tal vez ustedes han leído muchas veces el versículo 20,
Pero ese versículo 20, hermanos, tiene una profundidad tan amplia que necesitamos comprender. Dice el verso 20: vosotros, le dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Quiero que presten atención a eso. Cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, eso indica varias cosas. Eso indica, ustedes tenían sus propios propósitos conmigo, ¿cierto? Eso indica, ustedes vivían maquinando todos los días de su vida en contra de mí. Ustedes hicieron cosas en su voluntad. Ojo aquí, que aquí es donde surge el problema. Ustedes hicieron cosas en su voluntad en contra de mí. ¿Quién obligó a los hermanos de José a tenerle envidia a José? ¿Quién obligó a los hermanos de José a vender a José? Nadie los obligó. Fue una decisión voluntaria. Ojo, fue una decisión voluntaria que ellos tomaron. Yo sé que aquí muchos están pensando, ellos fueron influenciados por Satanás. Satanás sabía cuál era el propósito que Dios tenía con José. Perfecto. Pero sepan que Satanás no tiene el poder de tomar decisiones por la vida del hombre. Satanás tienta al hombre. Satanás influye de muchas maneras las decisiones del ser humano, del hombre, pero Satanás nunca va a tomar decisiones por el hombre. De modo que olvídense de ese argumento. Sí, entiendo perfectamente. Detrás de todo eso estuvo Satanás. Detrás de todo eso, claro, estuvo el reino de las tinieblas allí, influyendo de alguna u otra manera. Pero quien toma la decisión no fue Satanás y tampoco la tomó ningún demonio. Ojo. Entonces José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Qué indica eso? Eso indica que ellos hicieron la voluntad de ellos. Ojo, esa fue la voluntad de ellos. Ojo aquí, por favor. Mas Dios, dice, lo encaminó a bien. Mas Dios encaminó sus deseos, sus propósitos. Dios encaminó su voluntad para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, dice el texto, a mucho pueblo. ¿Qué es lo que José presenta allí? Dos intenciones completamente distintas, dos deseos completamente distintos, ¿sí? Pero que interesantemente convergen en un mismo acontecimiento. Me explico. Los hermanos de José actuaron con maldad, pero el texto nos enseña que Dios condujo esos hechos hacia un propósito de salvación. Pero ¿de quién fue la decisión de obrar de esa manera? Este tipo de textos bíblicos, este tipo de verdades que nosotros hallamos en la Biblia, son las que generan el conflicto teológico. Estoy plenamente convencido que muchos de los que están aquí en TikTok y tal vez muchos de los que están aquí están diciendo, pero si los designios de Dios fueron establecidos por Él, entonces eso fue voluntad de Dios. Si alguien está pensando así, me va a dar la razón a lo que estoy diciendo. ¿Ven cómo eso genera el conflicto? Eso puede llevarme a mí a pensar que entonces fue voluntad de Dios que los hermanos de José le tuvieran envidia, fue voluntad de Dios que en el corazón de los hermanos de José naciera envidia, odio, resentimiento, que fue voluntad de Dios que los hermanos de José vendieran a José, que fue voluntad de Dios que José fuera llevado como esclavo, que fue voluntad de Dios
que José fuera metido a la cárcel? Yo sé que eso humanamente lo hemos pensado, pero si cometemos ese error es porque no estamos entendiendo el tema que yo quiero que comprendamos, amados hermanos. Porque nada de eso fue la voluntad perfecta de Dios. Y en el transcurso de este tema vamos a desarrollar qué significa la voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva, qué es lo que Dios permite y aprueba y qué es lo que Dios permite que no aprueba. Porque Dios permite en el mundo cosas que Él no aprueba. Y ahí es donde la gente se equivoca con Dios. Porque hay un pensamiento, hay una conciencia en la mente de muchos hombres impíos y hombres y mujeres de Dios que creen que todo lo que sucede, porque como Dios es soberano, todo lo que sucede es porque es la perfecta voluntad de Dios. Y pensamos de esa manera porque estamos desconociendo que Dios permite cosas que son inmorales, pero que Dios las permite. Hay cosas que Dios permite, pero que no son ni su propósito ni su voluntad, que es lo que se ha conocido como la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Las dos voluntades operan de manera, eh, mm, ¿cómo es la palabra? Las dos voluntades operan al mismo tiempo en el mundo de hoy. Y eso genera otro conflicto. Ojo, eso genera otro conflicto. ¿Cuál conflicto? Venga, entonces si Dios es el que todo lo determina, entonces al final de cuentas quien está gobernando este mundo es Dios. No, este mundo no lo gobierna Dios. Si ven que el asunto es complejo, por eso es que este asunto hay que tomarlo con pinzas, amados hermanos, que es lo que vamos a intentar hacer con este estudio. El mundo no está siendo gobernado por Dios, pero nada de lo que sucede en el mundo, esto es lo complejo. Esto es lo complejo de entender con una mente humana. El mundo hoy no está siendo gobernado por Dios, pero nada de lo que pasa en el mundo se escapa al propósito de Dios. Nada de lo que hoy está pasando en el mundo se escapa a los designios de Dios, pero Dios no está gobernando el mundo. Él es soberano, pero cuando el gobierno de Dios realmente esté sobre este mundo, la palabra de Dios nos indica unas circunstancias especiales que habrán en el mundo cuando realmente Cristo esté reinando en este mundo. Eso nos permite entender una cantidad de cosas, como se los decía, con respecto a la oración. ¿Por qué los cristianos hoy están orando pidiéndole a Dios que no suceda algo que Dios ya dijo que iba a suceder? Que lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Por qué el cristianismo de hoy ve y utiliza la oración como un arma para torcerle la mano a Dios, para que Dios termine haciendo lo que nosotros le pidamos a Él en oración que Él haga? Porque estamos desconociendo una cantidad de verdades bíblicas. Por ejemplo, por ejemplo, y termino con esto por hoy. Continuamos el próximo miércoles si Dios me presta la vida. Por ejemplo, cuando Jesús le enseña la oración a sus discípulos, les dice, hay una frase en esa oración donde el Señor les dice a sus discípulos, haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Cuando yo entiendo lo que significa esas palabras, yo voy a comprender que la oración no es para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga.
La oración es para yo someter mi vida al propósito y a la voluntad de Él. La oración es para yo utilizarla en mi comunión con Dios, para a través de la oración yo pueda guiar, llevar, someter mi vida al propósito y a la voluntad, a los designios que Dios tiene para mi vida. Que fue lo que Jesús le dijo en oración en Getsemaní al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuando uno no entiende esto, hermanos, caemos en el error de muchos cristianos hoy. Creer que la oración es una herramienta que el Señor nos permitió a nosotros para utilizarla para que todo lo que le pidamos a Dios en oración Él lo haga. Para creer, ahí desvirtúo también la fe. Ojo, mire que un problema siempre llevará a otro. Ahí desvirtúo también la fe. Porque la fe no es para que yo crea, la fe no me fue dada, no me fue permitida para yo creer que Dios puede hacer lo que yo quiera que Él haga. La fe me fue dada, me fue permitida. No estoy hablando de la fe salvífica. No estoy hablando de la fe salvífica. La fe como don me fue dada a mí para yo creer que Dios hará en mí lo que Él dijo que hará. La fe no me fue dada a mí para yo creer de manera irresponsable de que Dios hará lo que yo le pida a Él que haga. Muchos cristianos evangélicos perciben la oración desde esa perspectiva infantil y perciben la fe desde esa perspectiva infantil. De modo que ahí les doy un abrebocas de lo que va a ser este estudio, hermanos, que hoy comenzamos. Continuamos, si Dios me presta la vida, el próximo miércoles a la misma hora, 8 p.m., hora Colombia.